abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendice. Somos la Iglesia de Pan de Vida y es un gusto poder estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. Yo le pido que antes de comenzar, ¿por qué no cierra sus ojos? Dispone este tiempo para el Señor y permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te bendecimos, te damos honor, te damos gloria. Reconocemos que tú estás al cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender, Padre, tus designios, tus estatutos, tus enseñanzas. Padre, bendice a mis hermanos donde quiera que estén, te lo pido en el nombre de Jesús, y te pido, precioso Espíritu Santo, que toques sus vidas, sus corazones, sus mentes, Señor, que seas tú en ellos, Padre, y ellos en ti, Padre. Yo te doy gracias, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Fíjese que es muy triste ver cómo personas resaltan y magnifican los problemas que estamos atravesando en este tiempo y viven angustiadas, con dolor, con temor, y nosotros tenemos, como pueblo de Dios, tenemos que aprender a buscar esa paz que el Señor nos llama a tener. Por eso el tema de hoy se llama Busquemos la paz. Esa paz que solo Dios y el Espíritu Santo son capaces de darnos, de transmitirnos. Yo quiero que me acompañe la palabra. Vamos a la primera. Dice Jueces 6:23 al 24. Pero Jehová dijo: para paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Amén. Entonces el Señor le dice a Gedeón: no temas, no temas, ten paz. Y el Señor usa muchas veces esta frase en la Escritura: no temas, porque Dios nos dice constantemente que no tengamos temor, porque el temor es una de las pasiones que más pueden confundir al ser humano. Son las pasiones más fuertes que enfrentamos. Amén. Vivimos con miedo constantemente, aunque pareciera difícil. Nuestro corazón constantemente está en temor por experiencias buenas, malas, regulares, desconocidas, pero el corazón siempre tendrá miedo. Por ejemplo, cuando nos subimos por primera vez a la montaña rusa o a un avión, nos afligimos, nuestro corazón está afligido, sentimos ansiedad, confusión, y cuando el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés, las personas, los testigos que estaban en ese lugar sintieron temor. Y la palabra nos enseña que el Señor envía ángeles alrededor de cada uno de nosotros para que echemos fuera todo temor. Amén. Entonces tenemos que enfrentar esos temores y vencerlos. El Señor es la fuente de la paz. Él es el Dios de paz. Él quiere que nosotros estemos en completa paz. Amén. Dice la palabra también que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y es verdad, hermanos, es triste ver cómo aún familiares, aún conocidos, compañeros de oficina, jefes en nuestro trabajo, en la calle, vemos cómo personas resaltan todo aquello que está sucediendo, que si tembló, que si la tormenta, que si la pandemia, que si la arena que viene del Sahara, y empiezan a resaltar todas esas cosas que estamos viviendo. Y sabemos, los cristianos, el pueblo de Dios, sabemos
que nos tocó vivir en el último tiempo, pero eso nos debería de llenar de gozo, de alegría. Hay gente que esta pandemia la está enfriando. Y nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, tenemos que estarlos exhortando a que vuelvan al camino del Señor nuevamente, a que vuelvan a buscar su rostro en estos tiempos. Hay gente que está muy espantada por todo lo que se está viviendo en este 2020. Hay quienes aseguran, escuché a unas personas que aseguran que este 2020 no habrá otro como este por todo lo que se está viviendo. Y le digo algo, esto solo es el comienzo de lo que estamos por vivir, pero cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, volaremos y nos iremos con Él. Amén. Entonces, vamos a Juan 16:33, dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que hablamos puede traer paz o puede traer angustia. Así que utilicemos nuestra boca con prudencia y sabiduría para no perturbar la paz de alguien más, y mucho menos la de nuestros hijos. Amén. Además de cuidarte, el Señor te protege. Amén. Cuídate de las personas que no te ofrecen esa paz de la que habla la Biblia. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Jesús también dijo en el versículo que acabamos de leer, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos. Él ya venció, Él ya lo venció. Entonces Dios nos ofrece paz a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Tenemos que conocerlo y buscar lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén. Es importante leer las Escrituras para incrementar nuestra paz, para incrementar nuestra fe. Mientras más promesas conozcamos que están escritas en las Sagradas Escrituras, más paz tendremos. Amén. Las promesas, entre más promesas entiendas, sepas y creas, mayor paz podrás obtener en este tiempo que estamos atravesando. Hay personas en la iglesia, lo tengo que decir tristemente, personas que no están en la iglesia, y aún las que están en la iglesia, que no leen la Biblia y quieren tener esa paz y quieren tener esos resultados. Y le digo algo: si tú no sabes lo que la palabra dice de ti, de tu vida, de tus hijos, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país, no puedes tener y encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no es mago. Si tú no lees la palabra, Dios no te puede revelar lo que Él quiere para ti. Él tiene principios, Él tiene valores, Él tiene reglas, mandatos y estatutos plasmados en 66 libros que están en tu Biblia. Amén. Entonces, esos libros no fue sencillo para que pudieran llegar a ti. A esos libros costó persecución, costó la vida, sangre de aquellos que los escribieron. Amén. Así es que si tú te alimentas de esa palabra bendita de nuestro Señor, tendrás herramientas para poder buscar esa paz que muchas veces a la gente que no conoce a Cristo y aún gente cristiana que no cree en las promesas de Dios, necesitamos buscar esa paz para que venga a nuestra vida, leerla, estudiarla. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditar, hay que escudriñar. Cuando Dios habla, viene la paz a tu vida. Necesitamos escudriñar y saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay gente que está afligida por lo que está sucediendo, pero resaltan tanto eso que está pasando que se contaminan y no tienen paz y viven con dolor y viven con angustia, con tribulación, porque no conocen la verdad. Y dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te hará libre, te libertará. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo dijo el Rey Jesús. Entonces nosotros tenemos paz en el mundo muchas veces por agentes externos, por algún trabajo, y eso es bueno, tener un buen trabajo, por una cuenta en el banco, eso es bueno, es necesario tener una buena cuenta en el banco, pero son agentes externos,
superficiales, si no buscamos la paz que solo puede dar la palabra a través de Dios, que Dios nos ofrece, el mundo no puede hacer la paz entre el hombre y Dios. Ese privilegio solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene esa capacidad de reconciliarnos con el Padre. No una cuenta de bancos, no una cierta economía, un cierto trabajo. Eso le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Yo diría justicia, paz y gozo. Y se da cuenta que son dos sentimientos del reino que evidencian la paz. Y el gozo tenemos que tener en nuestra vida. Jesucristo es justicia, porque al derramar su sangre en la cruz, pagó nuestros pecados y nos dio vida eterna. En lo personal, a cada uno de nosotros, y a nivel mundial, a nivel nación. La justicia es precursora de la paz y del gozo. Oremos para que haya justicia y haya paz y haya gozo en nuestra ciudad, en nuestro país. Amén. Es necesario que hoy nos levantemos y que empecemos a buscar las cosas de Dios. Amén. Hay una paz que nosotros tenemos dentro de nosotros. Si tienes paz del Señor, puede haber guerra a tu alrededor, pero esa paz, ese ánimo te mantiene con calma. Y viceversa, por el contrario, aunque vivas en un lugar muy tranquilo, muy aparentemente lleno de paz, pero si no tienes paz interior, vivirás constantemente en zozobra, en ansiedad. Por ejemplo, Japón. El país de Japón es un país con muy bajos índices de delincuencia criminal. Sin embargo, tienen altos índices de suicidio. Amén. Entonces, lo que pudiera pasar en Centroamérica, en el país vecino del norte, donde alguien agarró una pistola y fue a una escuela y hizo cosas y arrebató varias vidas, en Japón no necesitan, ellos se matan solitos, se suicidan. También estuve platicando con un amigo que vivió muchos años en Europa, estuvo estudiando allá, y decía que hay gente indigente, gente con problemas mentales en Europa, en Francia, en España, en Italia, en lugares como esos, donde la economía pudiera ser mejor que la que pudieran vivir o pudiéramos tener en países centroamericanos. Gente con problemas mentales, a pesar de que no hay tanta delincuencia, a pesar de que no hay tanta escasez, tantos problemas, y a pesar de que esos países definitivamente son más seguros y tienen menores dificultades económicas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces no buscamos la paz que viene en la palabra de Dios, la paz que solo Dios puede ofrecernos. Así que para buscar esa paz en tiempos difíciles tenemos que escudriñar la palabra. Filipenses 4, del 6 al 8 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esa es una clave para que nosotros podamos alcanzar esa paz que solo proviene de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque Él es el que nos da la victoria. Él nos reconforta. Así que si tú tienes afán, debes pedir y descansar en el Señor. Siempre que ores, ruega, intercede. No olvides de pedir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene si la pedimos. Las personas que no confían en Cristo Jesús no comprenden esa paz que nosotros pudiéramos tener como cristianos. Debemos en todo momento de crisis, de interceder, así como tampoco logro entender cómo hay personas que se dicen cristianas y que no tienen una palabra de paz que ofrecer a los demás. Hay personas que en lugar de dar paz, dan tribulación, dan angustia, dan preocupación.
Y es triste decirlo porque aún nuestros seres amados, aún gente de la familia se la pasa hablando de cosas que no edifican, que no suman. Cambia tu forma de pensar. Llénate de la mente de los pensamientos de Dios, de buenos pensamientos que generan buenos sentimientos. Amén. Sientes como piensas. Alguna vez escuché que somos lo que pensamos, lo que transmitimos, lo que hablamos. La mente es un territorio que debemos de sembrar bien para que podamos cosechar esa paz que solo Dios nos puede dar. Amén. Tenemos que confiar solamente en el Señor. Dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No confiemos en otras cosas, no confiemos en agentes externos, confiemos en la palabra, en el Espíritu Santo y en Dios. La paz del Señor es completa para alcanzarnos. Debemos preservar en el pensamiento y confiar solamente en Dios. Salmo 4:8 dice la palabra de Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Este salmo, el rey David se atrevió a escribirlo cuando estaba en guerra, cuando estaba en medio de una guerra. Si no duermes bien, significa que debes de perseverar más en el Señor y alimentarte más de su palabra, pero no te confundas. Confiar no significa que seas temerario, que seas alguien arrojado, que sea impertinente. La Biblia dice que no tentaremos al Señor nuestro Dios. Aunque Él guarda tu entrada y guarda tu salida, debes alejarte de todo peligro. Amén. No malinterpretemos las Escrituras. No pensemos que cuando corramos el carro arriba de 200 kilómetros por hora, creyendo que los ángeles nos protegerán, eso se llama imprudencia. Escuché en una ocasión que un pastor, no sé si fue guasa, no sé si fue mentira, pero este pastor dice que llevaba 6 servicios un domingo y que se le ocurrió poner el piloto automático y decirle a los ángeles que manejaran. Y lo que ocurrió fue que el carro se salió y cuando despertó estaba en el hospital enojado, indignado con las cosas de Dios. Pero esto no tiene que ser así, no seamos imprudentes. Dios no puede hacer algo por nosotros cuando violamos sus reglas. Está mal preocuparse y preocuparse de más, pero también no permitamos que nuestros hijos salgan a horas inadecuadas y que regresen cuando ellos quieren y como ellos quieren. Es verdad que Dios envía ángeles y que están protegidos por padres que oran, que interceden, que son creyentes, que son cristianos, pero no tentemos al Señor. Dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender las cosas que el Señor quiere. El Salmo 91, 2-8, dice la palabra de Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Este salmo, muchas personas lo dejan abierto, dejan abierta su Biblia en la mesa con este salmo como amuleto, pensando que así Dios los protegerá. Pero están equivocados, hermano. Las supersticiones no protegen del diablo. No hay sábila detrás de la puerta, ni listón rojo, ni herradura, ni limón partido en cruz, que pueda salvarte si tú no buscas las cosas de Dios. Trata de estudiar, de escudriñar, vive confiado en el Señor, pero también busca la paz, busca su palabra, busca leer, busca aprender de lo que Dios quiere darte, porque tenemos que hacerlo, si no viviremos difícilmente en este tiempo. Amén.
Sé un prudente instrumento de paz a tu alrededor. Sé alguien que tenga palabras de vida, de sanidad. Sé alguien, usa tu boca para hablar de las promesas de Dios. Porque hay gente que no mide las consecuencias, aún habiendo niños pequeños alrededor que los espantan con su manera de hablar. Hay una anécdota o una historia que escuché alguna vez que cuenta que dos enfermedades se encontraron y se felicitaron la una a la otra. Y una le dijo, te felicito porque has matado a 25,000 personas. Entonces a la que felicitaron dijo, realmente maté solo a 500, el resto se enfermaron solos, se mataron solos, se murieron del susto y muchas veces el daño se multiplica con la actitud alarmista que pudiéramos tomar. Entonces tenemos que aprender de gente que habla palabras de bien, palabras de vida, palabras de autoridad, palabras de Dios. No puedes pasarte la vida exaltando y admirando y dándole fuerza a tal enfermedad que destruyó tal cosa, a tal persona. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante y que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque le digo algo, Jesucristo ya venció. Cualquier enfermedad, cualquier pandemia, cualquier sida, cualquier cáncer, Cristo venció. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante y que levante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos cubramos con su preciosa sangre. Ahí hay promesa de Dios, ahí hay valor. Es la responsabilidad de todo cristiano que nosotros tenemos que exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y levantar bandera de Jehová y declarar que no pasará. No podemos vivir tumbados, con miedo, con temor, con angustia. Tenemos que levantarnos, amada iglesia. Es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también es verdad que Cristo resucitó. Es verdad que hay enfermedad, que hay pandemia, pero también es verdad que Cristo venció a través de su sangre, de su espalda, toda enfermedad y toda dolencia. Es verdad que hay aflicción, que hay terremotos, que hay tormentas que no se habían visto tal vez, pero también es tiempo de que reconozcamos que son tiempos bíblicos y que nosotros nos tenemos que llenar de gozo y de alegría porque Cristo viene. Amén. Dice el Salmo 29:11, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo ¿con qué? Con paz. Esa paz que necesitamos en tiempos angustiantes. Dios otorga el poder que puede construir esa paz si se ejerce correctamente. Tenemos que orar para que nuestros gobernantes asuman el liderazgo y nos traigan esa paz. Amén. Fíjese que es curioso y es triste ver cómo aquí en Jalapa hubo comentarios de que se abrió una pista de ciclismo, la acondicionaron para que fuera un hospital. Y decían de las autoridades y hablaban en las páginas de que no era posible, que iban a traer a muchas personas de otros lugares y la gente se llenaba de temor y de miedo. Dice el Salmo 120 del 6 al 7, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Este es Dios, diciendo que cuando uno habla, le hacen la guerra. Hay personas que no son de Dios, que aborrecen la paz. Hay personas que van a mítines, que destruyen cosas, que dicen cosas de los gobernantes, que dicen cosas de los líderes de la iglesia. No nos equivoquemos. El gobierno no trajo la pandemia. No es el presidente el que enfermó a todas esas personas. Romanos 13 del 1 al 2 dice, someta toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Entonces las palabras son un tesoro.
La diferencia es qué tipo de tesoro tenemos en nuestra vida. La Escritura dice que puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de nuestro corazón, de lo que tengamos adentro. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Angustia, tribulación, temor, falta de paz? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Porque es lo que vamos a dar. Mateo 12, de 35 al 37, dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Así es que daremos cuenta de todo lo que decimos y hacemos, por lo que nada debe de ser ocioso. Nada tiene que ser con tonos de alarmar. Hay que ser inteligentes. Obedezcamos a quien tiene más inteligencia, que es Dios. Sabemos que Dios lo va a hacer. Y Dios hace lo que nosotros pedimos, porque esa es su naturaleza. Y nos dará todo a su debido tiempo. El Señor lo hará. Tenemos que aprender a vivir quieta y reposadamente. Dice Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Amén. Y ya empiezo a terminar, amada iglesia. Dios quiere que oremos por nuestros gobernantes. Dios quiere que oremos por nuestra ciudad, por nuestros líderes. Dios quiere que oremos por la iglesia, por nuestra familia. Así es que pídele al Señor Jesús por tu país. Pídele al Señor Jesús por tu iglesia. Recuerda que la nación somos todos, tanto ciudadanos como gobierno. Respetar las leyes y trabajar por la paz es una responsabilidad compartida para vivir quieta y responsablemente, dice la Escritura. Busquemos la paz. Busca la paz alrededor de tu hogar. Si tú sabes que hay alguien en tu familia que en lugar de dar alabanza da quejabanzas, si tú sabes que hay alguien en tu familia que se la pasa hablando solamente de lo mal que le está yendo a esta situación a México, si tú estás en una oficina donde solo el único tema de algunas personas es lo mal, la arena del Sahara, el aro que le salió al sol, el terremoto, la pandemia, y solo exaltan las virtudes de aquello malo y no pueden ver el respaldo y el cuidado de Dios, aléjate, aléjate, que no contaminen tu corazón, porque dice la palabra que cuidemos nuestro corazón. Amén. Entonces, combate la violencia en tu hogar. Si tú oyes que hay personas que están nada más hablando y resaltando lo malo, aléjate. Decía alguien que conocí que cada noche hay más golpeados en los hogares que fuera de ellos. Tenemos que poner la paz, tenemos que combatir la guerra. Amén. Entonces, antes de pedir por la paz de tu nación, pídele perdón por la violencia que hay en tu ciudad, por la sangre derramada. Y si hay violencia en tu vida, erradícala. El Señor dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es tiempo de humillarnos, hermano. Es tiempo de humillarnos y pedir perdón para luego interceder por nuestro país, para luego interceder por nuestra familia, para luego interceder por aquellos que estén en los hospitales. Piensa que si tú hubieras vivido problemas como los que ellos vivieron, aquellos que hablan así, tal vez tú estarías igual, estuvieras compartiendo lo mismo. Aprovechemos todas las oportunidades que tenemos
de compartir la palabra. Hay gente que se está enfriando, hermanos, porque no leen la palabra. Hay gente que no conocen la Escritura, aún siendo cristianos, y se han alejado y han hecho cosas que no tienen que hacer y se empiezan a permitir cosas. Aprovecha este tiempo para comunicarte con ellos, para volverlos a exhortar, para compartirles buenas palabras y decirles que aún Dios, a pesar de la pandemia, Dios sigue reinando. Dios es Dios, Dios poderoso. Amén. Entonces ya hay suficiente pesimismo y negativismo, así es que hagamos la diferencia, compartamos la palabra, no veamos solo lo malo, así que hagamos la diferencia. Tú te creas el ambiente ideal, tú decides cómo vivir, qué escuchar y qué no escuchar. Eres tú, cancela toda palabra ociosa que no produce, que al contrario resta, y activa las palabras de bendición que están en la Escritura. Activa las palabras, promesas de Dios para tus hijos, para ti, para tu descendencia, promesas en la palabra que tienen que ver con la paz que necesitamos en estos tiempos. Digamos con fe, Padre, danos carácter, danos fe, danos el recurso y las palabras para dar testimonio que te glorifique, que exalte tu nombre, que declaremos que renovarás nuestra mente y nuestro vocabulario. Creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor, el Dios verdadero. Es triste, hermano, pero tenemos que ser aquello que leude la sociedad. Estás llamado a buscar a aquel que se está enfriando. Estamos llamados a buscar y a reconciliar a aquellos que se apartaron y que están creyendo y que exaltan y que magnifican todo lo que se está viviendo. Sí, pero también tenemos que creer que Jesucristo es nuestro Señor y que Él es poderoso en batalla. Él venció al diablo, lo dejó sin nada, lo exhibió públicamente a Él y a sus huestes espirituales, los dejó sin nada. Así es que, hermanos, es un tiempo de reconciliación con el Señor, es un tiempo de cuidar nuestros oídos, nuestra mente, es un tiempo donde tenemos que alejarnos de aquellos que no suman. Hay gente que vive escuchando el noticiero en la internet las 24 horas. Solamente se va a dormir, pero ya está con el noticiero, escuchando lo que pasó en la colonia fulana de tal, lo que pasó en el centro, lo que pasó con fulana, lo que pasó con perengana, que ya fulano, que el vecino, que el primo, que ya está en el hospital. Basta, hermano, es tiempo de que se levante el pueblo de Dios y que glorifiquemos lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Veamos lo bueno. Es verdad que pudiera estar pero creemos en las palabras y esa palabra te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Yo quiero orar por ti, hermanos. Yo sé que tú conoces personas, no creo que seas de esas personas que se la pasan exaltando y viendo y lo malo y lo negativo que pudiera estar sucediendo. Hay personas que incluso se gozan del dolor ajeno. Y yo sé que nosotros no somos así. Así es que permíteme orar, inclina tu rostro ahí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Te bendecimos, amado Dios del cielo, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Y hay muchísimas bendiciones, Señor, muchísimas promesas en tu palabra para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por mis hermanos que tienen trabajos en su oficina, en sus trabajos, donde pudieran exaltar y resaltar las virtudes de esa enfermedad. Nosotros no estamos llamados a ver la enfermedad, nosotros estamos llamados a ver tu sacrificio, Jesús, y a levantar tu nombre en alto, Padre. Yo bendigo las vidas de mis hermanos, declaro que tú nos guardas, nos proteges en este tiempo. Padre, si alguno de mis hermanos, Señor, llegara a contagiarse, Padre, yo te pido, Señor, que la sangre de tu preciosa espalda lo cubra, Señor. Padre, que tu mano de favor lo sustente, Señor, lo guarde y lo proteja. Padre, levanto vallado de ángeles alrededor de mis hermanos, de mis hermanos de Pan de Vida, amigos, familiares, Señor. Permite que te puedan conocer, Señor, que seamos luz en medio de tinieblas. A eso fuimos llamados, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, a ser sal en la tierra, Señor, para que la sociedad no se contamine y no se pudra, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos y los declaro, Señor, que de sus palabras, Señor, sale de su corazón cosas buenas, Señor, que edifican, que traen paz, que traen gozo, Señor, que no traen tribulación, que no restan, Señor, sino que suman. Y creemos, Padre, que en un pueblo que se levantará en intercesión y en oración, Señor, para que esta pandemia, Señor, tu sangre contra esta pandemia, Señor, en el nombre de Jesús, la declaramos inoperante, Señor, seca, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Echamos todo espíritu de nuestros hogares, todo espíritu de temor, todo espíritu de cosas malas, Señor. Declaramos que esas personas que solo ven lo negativo, Señor, podrán ver las bendiciones y la prosperidad y la sanidad y la tranquilidad y la paz que solo tú sabes dar, Señor. Nosotros seremos el canal, te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Me dio gusto poder saludarles. Les bendigo. Hasta luego. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.